Doctor, buenas noches, Hola, buenas compañero. noches. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Les bendiga. Estando ya en la sesión. Sí, mire que yo busqué y de plano se le olvidó el ingeniero porque me las puso en fechas que no son de plano, ando un poco estresado. Yo confiaba que todo Estamos viendo estaba bien. que la fecha de hoy no estaba, doctor. No, y las que están mal porque me puso dos en junio. Y una Hay es en dos mayo y seguidas otra en es en junio, junio. sí. Sí, tiene que ser así. Entonces, pero ni modo, ya salvamos Pero hay la algo que tenemos que situación. hacer. Sí, mire, ahora que, ya que es el esposo de la compañera me enseñó a hacer la travesura esa de las sesiones, pues tenemos la posibilidad de apoyarnos por acá. Entonces igual estas se las compartiré en el chat que tenemos de tesis, ¿verdad? No este de la universidad, sino en el otro donde ya les comparto el material para que puedan, quienes así lo desean, revisarlo. Entonces, vamos a dar un ratito para que se unan los compañeros y compañeras. E iniciamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches, bienvenido. Bueno, vamos a empezar por los puntuales y de todos nos queda grabada la sesión para los que deseen volver a escucharla. Al chat ya les envié las fechas de sus cursos para que las tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me envió la doctora Rodríguez. Hoy iniciamos el segundo ciclo de, bueno, así sería eso. 5, 6, sexto trimestre. Entonces, estaríamos trabajando esta semana la sesión de investigación doctoral y del 25 de abril al 15 de mayo estarían con el doctor Ruano. El doctor Ruano les va a dar la democratización del Estado, modernización y estructura del gobierno. Luego nos veríamos el 16 de mayo. Para la semana del 16 al 22 tendrían la segunda sesión de investigación doctoral 2. Luego con el doctor Rodrigo Vera llevaría gestión pública 1. En la semana del 23 de mayo al 12 de junio. Y finalmente la última semana en la cual estaríamos trabajando investigación doctoral será del 13 al 19 de junio. Entonces, para que vean que nuevamente tenemos un mes para trabajar el contenido de
Eh, y bueno, entonces, eh, ¿qué toca hacer? Para esta semana, como van a ver desde el GES, eh, vamos a verlo de una vez. Estaba creando la sesión. Cosas por todos lados. Entonces, vamos a ver. Le voy a compartir mi escritorio para que miremos aquí en el GES qué es lo que vamos a tener. Nos tenemos nuestra unidad de introducción, como siempre es como el programa, y la unidad 1 de una vez, ¿verdad? El 24 y el foro. Entonces, vamos a tener la misma dinámica, siempre vamos a tener dos entregas, ¿verdad? Una para revisión y una que es la tarea. Entonces, entrando aquí a la unidad de introducción, van a tener eh, estas nociones generales de qué va a tratar el curso, que como les había anticipado, tiene que ver con la creación de instrumentos, que ya algunos de ustedes ya los tienen listos, ¿verdad? Entonces vamos a ver la elaboración de instrumentos, la validez y confiabilidad. Solo voy a contestar ahí, ahí no se me va a cerrar aquí. Vamos a enviar al otro video o cualquier cosa. Bueno, entonces, y la tercera, que es el trabajo de campo. A ver, como aquí se me puede estresar un poquito, pero está bien, miren, yo siempre les voy a decir, eso es un concepto general en psicoanálisis, que pues, como parte de la formación. Freud decía que el nacimiento de la angustia está en la angustia del nacimiento, es decir, todos tenemos angustias. Eso es bueno, la angustia nos hace vivir, ¿verdad? Cuando el niño nace llora porque pues, quiere vivir. Cuando el niño llora es porque tiene hambre, porque quiere vivir. La angustia es parte de nuestra vida, es normal. El problema es cuando es tanta, tanta, tanta que nos genera miedo. Freud decía, el miedo paraliza, la angustia mueve. Así que, pues, angustiense, es bueno, ¿verdad? La palabra esta latina de angst tenía que ver con... era muy bonito porque su raíz indoeuropea hacía referencia a un pequeño fuego que se establece en el plexo solar. Seguro que no lo han sentido, ¿no? Cuando se queda como con flato, decían antes las abuelitas, que a uno se le genera como un vasito y después agarra calor. Porque uno tiene como, uno diría como miedito de hacer las cosas, ¿no? Ese miedito, mientras sea miedito, está bien. Cuando el miedo se instaura, el problema con el miedo es que el miedo es irracional. Es precisamente toda una segregación de diferentes, Billy diría Heródoto, de diferentes hormonas y otro tipo de
de líquidos que nos paralizan. Porque recordarán que, por ejemplo, de hecho, cuando una gallina no quiere tener relaciones con el gallo, se muere. No sé si han visto esa cosa divertida. No se muere de verdad, pues es la muerte. Pero igual las zarigüeyas se hacen las muertas y muchos animales cuando se enfrentan al miedo total de ser atacados, se hacen los muertos. Y ese es el detalle, que el miedo paraliza. Y la angustia hace que aunque sea salgamos corriendo, pero algo hacemos. Entonces, el chiste o mal chiste psicoanalítico es que la angustia nos moviliza. Eso es bueno cuando ustedes dicen, tengo un montón que hacer, o por dónde lo empiezo, o cuáles son los pendientes que tengo. Eso está bien. Pero que no se abrumen tanto de que al final se queden paralizados y ya no lo hagan. Entonces, cuando les digo que vamos a ir al trabajo de campo, es el primer pasito. Es así aventado de esos niños que se tiran a la piscina y aprenden a nadar chapoteando y casi ahogándose. Es parte del aprendizaje. Hay otros que van ahí pasito a pasito, pisito a pisito, que quieren que el papá los cargue y los lleve a la mamá. Está bien, cada uno tiene su método de aprender a nadar. Pero el punto es, todos tenemos que aprender a nadar. Todos tenemos que hacer nuestras cosas. Entonces, cuando les digo que vamos a ir al campo, es porque en este curso la idea es, ya tenemos nuestros instrumentos, o estamos casi por tenerlos listos, ya los tenemos tanto listos en su versión física como en su versión electrónica. Entonces el siguiente paso es validarlos. Ahora sí vamos a ver el instrumento o el modelo que yo propongo para realizar este paso. Y como les contaba, suelo recomendar la validez por experto porque suele ser la más sencilla, a menos de que alguien quiera hacer una estadística, que eso se vuelve un poquito más complejo. La validez de experto es buscar al menos 3 expertos, 3 profesionales, que puedan llenar esta hojita que les voy a mostrar. Y con esa hojita llena ya reconstruimos nuestros instrumentos, tomamos en cuenta las observaciones de estos expertos y entonces tenemos nuestros instrumentos validados y confiabilizados para así ya irnos al trabajo de campo, que en un primer momento va a ser literalmente lo que tengan. Mire, pasé una encuesta, pues una encuesta son lo que me van a entregar. Dice una entrevista o ya agendé una entrevista, pero no la he logrado hacer. Perfecto, ya tener una entrevista agendada ya es un paso, ¿verdad? Entonces, eh, la expectativa es al final del curso tener un borrador del primer capítulo de nuestra tesis. Como les había contado, en las sesiones que tuvimos dudas o de seguimiento, su producto del curso pasado, que fue el anteproyecto, es un mártir, ¿verdad? El anteproyecto a partir de ahora cumplirá su función cuando ustedes decidan hacer su defensa de tema, pero ya no lo volvemos a tomar. A partir de ahora trabajamos la tesis. Entonces son 2 documentos que obviamente son parte de un gran todo, pero responden a 2 momentos diferentes. El primero que tiene que ver como cuando ustedes presentan un proyecto, cualquiera que este sea, en su trabajo y le dice, sí, está bien, ahora échelo a andar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, echarlo a andar. Y el primer paso es tener nuestros instrumentos, sopesar la información que tenemos, ver más o menos cómo estamos y pensar en el plan de acción. Es decir, cómo vamos a ir al campo, en qué orden se me ocurre que sería mejor abordar a mis sujetos o empezar un análisis de contenido o empezar un análisis de, de casos o ir a las entrevistas o pasar los cuestionarios. Todo eso tiene que ver con
con esa última unidad que es el trabajo de campo, donde vamos a hacer un pequeño diagrama de Gantt, o pues el que les sea más fácil a ustedes. Esa va a ser la tercera tarea, vamos a ver también en su momento, para ir teniendo una guía de acción. Entonces, que no necesariamente se tiene que cumplir, ¿verdad? Lo que nos ayuda es a tener un esquema, nos ayuda a tener la estructura de qué pasos necesito para recopilar la información. Eso es lo importante de estos 3 momentos. Ahora, crear mis instrumentos, validarlos y confiabilizarlos y hacer el plan para ir al campo y empezar a recolectar información. Si nos va bien y pues se nos facilitan los accesos a la información, pues para junio deberíamos tener un primer borrador del capítulo que les decía yo que suelo llamar diagnóstico, que luego se va a convertir en el análisis de resultados. Entonces, les hablo de este esquema general porque eso es lo que toca ahora. Paralelo, porque eso ya no es del curso, quienes ya estén satisfechos con su documento del anteproyecto, ahora sí, les recomiendo que soliciten su defensa del tema, que lo pueden hacer en cualquier momento. Si lo van a hacer, lo único que yo les pediría es que me avisen, que me envíen su anteproyecto para una última revisión, igual que su presentación. Con mucho gusto. Yo me hago el tiempo de revisarlo y terminar de pulir lo que pueda hacer falta, o si ya está bien, pues decirles que ya está bien. Y empezar el proceso con la facultad. El proceso con la facultad, como les había comentado desde el inicio, es relativamente sencillo, solo que también les había anunciado, tienen que tener su papelería completa. Pueden pedir, pueden solicitar su defensa del tema en cualquier momento, pero para que se les pueda autorizar, tienen que tener su papelería completa. ¿Qué papeles son? Eso la facultad lo sabe. Entonces, me imagino que va a ser el DPI, sus notas o títulos de licenciatura, de maestría, y nada más, porque digamos, el no estar al día con cuotas, yo sé que no es requisito para como que les impidiera la defensa, por si alguien todavía está atrasado en algunas cuotas, eso no es, no es problema, se les puede dar. Ahora si hablan con el doctor Reyes o con la doctora Rodríguez, yo sé que les da un apoyo de convenio de pago, ¿no? Cosas así. Pero es más la papelería administrativa la que necesitan, ¿verdad? Que es la papelería que piden para ingresar al doctorado y que les van a pedir para graduarse. Entonces, mejor que ya vayan bien. Como anda su papelería, que les hace falta, si necesitan entregar algo más. Eso lo hacen con la asistente del doctor Reyes, que es Yesenia. Entonces, quien lo vaya a hacer, me avisa y yo le paso el contacto y así ya le puede solicitar a Yesenia, ya sea su estatus en papelería o de una vez solicitar su defensa del tema. Que recordarán, vale 2,000 quetzales, entonces eso también tiene que tenerlo presente para su pago. Entonces, eso es administrativo, eso ya no es del curso, ¿verdad? Para que no me vayan a mezclar ahorita de que hay que entregar el anteproyecto, ¿verdad? Ese ya murió. Ya tuvo su razón de ser, porque la idea es que a partir de ahora empezamos ya a trabajar. Que se puedan ir modificando algunas cosas, que el mismo anteproyecto puede irse enriqueciendo en el camino, por supuesto que sí. Pero como les digo, eso ya es fuera del curso. Y fuera del curso no significa que yo no lo voy a ver o que ya no tienen mi apoyo. Es lo que yo les he enfatizado desde el inicio del curso del año pasado.
mi trabajo termina cuando ustedes se gradúan. Entonces, sí, hacer la confianza de si necesitan que revisemos un documento o que revisemos los proyectos, sus instrumentos, lo que ustedes necesiten. Me avisan, agendamos. Ese es el esquema general de este segundo curso. Les recuerdo de que va el tercer curso. El tercer curso ya es elaborar lo más posible el capítulo de análisis y discusión de resultados, que es el diagnóstico más el análisis de resultados, y su propuesta o plan de acción, es decir, cómo van a resolver ese problema que ya documentaron. O sea, cómo a partir de ahora vamos a empezar a documentar toda su investigación a través de esos instrumentos. Para el siguiente trimestre ya podríamos hacer una propuesta. Eso va a ser al final del trimestre, ¿verdad? Entonces estamos hablando de julio, agosto, septiembre, para septiembre, de elaborar un capítulo muy importante que va a ser el aporte original de su investigación, que es su propuesta, plan de acción, programa, guía, no sé, lo que ustedes vayan a elaborar para solucionar el problema que estamos investigando, ¿verdad? Y el curso 4, como les había contado, es terminar de armar los pedazos que nos faltan. Porque es el momento, ya con los resultados en mano, de entonces empezar a escribir la introducción, el marco metodológico, el estado del arte, todo lo que empezamos a ver con el anteproyecto, ahora sí va a tener sentido con los datos en la mano, ¿verdad? Entonces, no empezamos a trabajar la tesis con la introducción, eso es de lo último que se escribe, cuando ya tenemos la información de campo recolectada. Entonces, todo este material que está aquí en el GES, recuerden, yo también se los envío al chat que tenemos de tesis, entonces ahí van a tener los documentos, ¿verdad? Pero todos están en el GES por si los quieren revisar ahí. Ya porque a veces es más fácil leerlos, imprimirlos y leerlos que tenerlos aquí digitales, ¿verdad? Todavía somos una generación de transición. Todavía el leer en línea. Creo que les he contado. No compran los libros en digital porque imagínense un libro físico puede costar 400 quetzales, pero en digital me vale $5. Sí, sí, duele no tener el papel, pero con lo que me cuesta ese libro me puedo comprar 10 libros digitales, ¿no? Entonces, pero con mucho gusto yo les envío todo el material para que ustedes puedan imprimirlo y leerlo, revisarlo, subrayarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a tocar en este curso? Miren, nuevamente, 3 tareas, 3 revisiones, ¿no? La primera tarea es la elaboración de instrumentos. Muchos de ustedes ya lo tienen, ¿se recuerdan? Por eso lo hicimos antes. Por eso van a decir, otra vez, sí, es otra vez, porque la idea es que en una semana uno no tiene los instrumentos ya hechos. Tuvieron más o menos un mes y semanitas para elaborarlos, para pulirlos. Entonces lo que me van a entregar es esta tarea que ya tienen hecha, ¿verdad? Y quienes todavía la están elaborando, pues me entregan lo que tienen. Esa es la tarea. ¿Y cuál es la revisión? La revisión es la ficha técnica, que fue la tarea que entregaron el curso pasado. La ficha técnica es aquel documentito donde estaba el nombre del instrumento, para quién iba dirigido, cuánto tiempo, de cuánto tiempo es, eh, el objetivo del instrumento, las preguntas como formato, a qué responden como objetivo, todos aquellos detallitos de la ficha técnica que en un momento lo volvemos a repasar, que les mandé también un ejemplo de ficha técnica, de qué es lo que tienen que llenar. Esa es la tarea, esa es la revisión 1. Y la tarea 1, los instrumentos. Un detalle de los instrumentos es el siguiente. Yo les había dicho que mi recomendación era
que los hicieran tanto en físico como en digital. Entonces, cuando les decía físico es en Word, ¿no? Para, pues, si en algún momento lo quieren imprimir y pasarlo físicamente con las personas. Pero que siempre tuviesen de respaldo una versión, ya sea en Google Forms, Forms de Microsoft o cualquiera de las otras plataformas para hacer instrumentos. Por aquello de pues, la situación actual, la pandemia, las distancias, y que a la vez el tener sus instrumentos en alguna de estas formatos les iba a permitir que les sirviera como bases de datos, ¿no? Porque una vez, ya sea que les llenen de forma digital los instrumentos o que ustedes vacíen la información que vayan recolectando física en esa misma plataforma, se les va a generar un archivito de Excel donde la misma plataforma les genera gráficos y les genera tablas y les genera análisis muy básicos, pero vaya, eso les ahorra el tiempo de abrir un Excel, empezar a meter la información que puede hacer que uno se equivoque al ingresarla y después hacer todos los análisis y poner todos los gráficos. De una vez estas plataformas les hacen ese tipo de análisis, ¿no? Que les puede facilitar el capítulo de diagnóstico. Entonces, la recomendación de tener sus instrumentos en ambos formatos. Sería como óptimo, ¿no? Si ustedes solo lo quieren hacer en físico, pues en físico. Si lo quieren hacer en digital, perfecto, porque lo digital, como les había comentado, tiene siempre la opción de imprimirse. Entonces, bueno, una vez hecha en digital, tienen hechas las dos, entonces ya se las imprimen. Siempre, todas las plataformas tienen una opción para imprimir el instrumento. La PDF o algo así. Todas tienen ese tipo de dinámica. Y bueno, ¿qué vamos a hablar también hoy? Hoy vamos a hablar de la validez y confiabilidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos tocaría trabajar durante este mes que no nos vamos a ver. Porque validar y confiabilizar en una semana no se va a poder. O sea, la semana que nos miremos en mayo, que es más o menos la quincena de mayo, en una semana no van a encontrar 3 personas ni les van a responder en esa misma semana los 3 formatos. Son un poquito largos, ¿no? Entonces pueden empezar a trabajarlos a partir de ahora hasta la quincena de mayo. Y así esa semana solo entregan, porque esa va a ser la tarea, ¿no? Como ven, la tarea es validez y confiabilidad de instrumentos. Y la revisión son los instrumentos, ¿verdad? Porque obviamente ahorita me los van a entregar por si hay algo que mejorarles o algo que revisar, pues lo vemos, ¿verdad? Siempre la revisión va a ser la tarea vencida. Esa es la dinámica, lo que entregamos como tarea en la siguiente es revisión. Y hay una tarea nueva, esa tarea nueva a la siguiente se va a revisión y así todo, ¿verdad? Ahora aquí, la tercera tarea ya va a ser el trabajo de campo que tiene que ver con hacer el diagrama de Gantt con los pasos que vamos a dar y si ya tenemos, empezar a elaborar el primer borrador de nuestros datos, que básicamente, si lo quieren en forma sencilla, es generar el informe que les hace Google Forms o el informe que les genera Forms de Microsoft o el que les genera online encuestas o SurveyMonkey, la plataforma que ustedes, ¿verdad? Con eso ya tenemos una primera idea de cómo van nuestros datos, para que así en el periodo de transición que tenemos entre el curso 2 y el 3, tenemos otra vez como un mes y medio para seguir haciendo entrevistas, para recolectar información y eso lo vamos a seguir teniendo toda la mitad del curso, porque a la mitad del curso es que uno ya entrega el avance más completo hasta donde se pueda de la investigación de campo.
y luego se inicia con la elaboración de la propuesta. Entonces, eso es, en términos generales, lo que vamos a estar trabajando. Entonces, esto se los paso al entretenimiento. Y lo que ya van a entender de la unidad 1 es lo siguiente. Aquí tienen el contenido sobre los instrumentos, cómo elaborar instrumentos, que eso ya lo hemos visto. Ya tuvimos 2 sesiones de cómo elaborar instrumentos, cómo recolectar información. Y entonces tenemos nuestras actividades. La actividad 1, como aquí dice, elabore los instrumentos que ha considerado en su anteproyecto para realizar la investigación que ha propuesto en Word. Y elabore una versión electrónica de cada instrumento en cualquier plataforma. Y les pongo algunas de las muchísimas que hay. De todos modos, ya las hemos visto. Y la revisión es comparta la ficha técnica del instrumento, que ya la tienen, ¿verdad? Sino que poner eso, ¿verdad? El nombre del instrumento, el autor, la referencia, la correspondencia, características del instrumento, tipo de administración, población, número de ítems, tipo de tiempo de administración y área en la que se va a pasar a sistematizar. Y con las observaciones del docente, que algunos tendrán, ¿verdad? Los que ya me entregaron, ya les hice su revisión. El curso pasado fue muy simpático porque como teníamos a algunos haciendo anteproyectos, a otros haciendo instrumentos, al final me entregaron todo, de todo, en todos lados. Entonces yo ya tuve que ir separando las tareas por su tipo de folders. Y ya les comenté a quienes me lo entregaron cruzado, que hacía falta, que más necesitaba, para que ahorita sí ya pongamos orden. Es decir, como les digo, el anteproyecto ya es algo paralelo, que como ven ya no aparece en el curso. Eso es fuera del curso. Y vamos a enfocarnos en el instrumento. Entonces, la tarea va a ser presentar ya los instrumentos que vamos a utilizar lo más avanzado posible en formato Word y, de ser posible, en digital, o si solo lo quieren hacer en digital y luego solo lo pasan a PDF, ahí tiene la tarea ya hecha. Y en la revisión es la ficha técnica, que fue la tarea que el curso pasa. Foro. A algunos se les olvida el foro. Entonces sí quería enfatizar que por favor no olviden el foro. O sea, les tengo que recordar, mire, el foro todavía está abierto, por favor, díganse el foro. No son muchos, son poquitos, pero sí quería dejarlo así en constancia para que se recuerden que hay un foro. El foro siempre está abierto, siempre. Ese no cierra el domingo, ese siempre queda abierto. Entonces, ¿de qué va el foro? Dice, este foro, ¿qué van a tener? Coloque el título de su investigación, su pregunta de investigación, su objetivo general, sus elementos de estudio y los indicadores que usará para evaluarlos. Comparta la ficha técnica de sus instrumentos. Comente en al menos los trabajos de sus compañeros. Entonces, vamos a ir. Esto junto
esto junto les va a servir para la tarea 2. ¿Verdad? Entonces es bueno que haga el ejercicio del foro, porque una vez escrito esto en el foro, es el instrumento 2. Ahí lo van a ver ahorita que se los muestra. Que es el que les va a servir para validar y confiabilizar. Entonces, esto es como la primera parte de validez y confiabilidad. Por eso, de una vez lo puse en el foro para que hagan el ejercicio. ¿No? Y una vez ahí listo, ya eso les va a servir para poder elaborar la tarea de la siguiente. Ahí queda abierto el foro, ya vimos las tareas y si tienen alguna duda, sí, María José, perdón, mientras comparto. Gracias, profesor, no se preocupe. Una consulta, en el caso de los que no estamos utilizando variables medibles, digamos, ¿cómo construimos nuestros indicadores? Los que estamos utilizando los elementos de estudio. Mire, los indicadores pueden ser cualitativos, es decir, por ejemplo, si usted hace una entrevista, su indicador, que le diría, por ejemplo, ahí en planificación que tenemos un montón de instrumentos chicos, va a ser respuestas dadas por el entrevistador en los temas de, porque va a tener temas, ¿no? Va a decir, le voy a preguntar sobre esto y sobre esto. Esos 3 temas o 4 temas o 4 ejes que usted le va a preguntar son sus indicadores, ¿verdad? Como los subcomponentes de la gran pregunta que usted va a investigar. Cada pregunta va a ir orientada a un eje, a un subtema, y ese es su indicador. ¿Cómo se mide? Pues por la respuesta que le da el entrevistado, ¿verdad? No va a ser con números, va a ser con argumentos, y eso ya se trabaja después en un análisis de contenido. Si, por ejemplo, usted va a hacer algún tipo de cuestionario que no tiene puntos, ¿verdad? Sino que solo es recopilar, también va a tener categorías o cuando usted lo elabora, dice, esta pregunta la voy a hacer para evaluar, creo, factibilidad, evaluar impacto, para evaluar, ¿qué le podría decir? Si quieren les enseño yo este instrumentito hecho, este porque es de lo más reciente que me han entregado y está bien completito. Solo que este es del doctorado de educación de San Carlos. Pero el instrumento es el mismo, ¿no? Para que vean que es universal. Entonces les voy a poner un ejemplo. Este ya es el instrumento de validez y confiabilidad. Esta no es la tarea de ahorita, esta es la tarea de hasta dentro de un mes, ¿verdad? Entonces, para que igual no se me vaya a infartar de que todo esto hay que hacer en una semana. No, no, no. Esto es en un mes. Entonces ahorita se los enseño. Para que vean cómo se evalúan también variables cualitativas, porque aquí hay pues elementos de estudio, ¿verdad? Eso es lo que sería. Entonces este es del doctorado en educación. Carlos. No estoy dando curso ahí. Ella me pidió que yo la asesora. Entonces, cosa muy extraña, porque en San Carlos realmente no me quieren porque dicen que soy capitalista y en la Marra no me quieren porque dicen que soy comunista. Pero la gente no piensa diferente. Entonces, despierta fantasmas. Bueno, entonces aquí tienen. Esto me lo hizo a mí para que viera cómo funcionaba. Le dije, mire, hágamelo como que me lo va a pasar a mí. Así yo se lo respondo y eso va a ser usted con otros 3 investigadores o 3 profesores o 3 expertos en el campo. Entonces, como ve, esto ya es completo de su
ficha, ¿verdad? O el documento de la ficha técnica, ¿verdad? Ahorita van a ver cómo funciona. Entonces, como les decía, esto es lo del foro. Miren. Tema de investigación. Entonces, aquí me pone su título, ¿verdad? La acreditación y la calidad educativa en la educación superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad Rafael Andrés. Aquí me pone un resumen de su planteamiento del problema. Sus preguntas de investigación, su objetivo, que es lo que yo les pedí en el foro. El tipo de investigación, los instrumentos que va a utilizar, qué procesamiento de datos va a utilizar o qué tipo de análisis va a utilizar. Y aquí viene. Encuesta para profesores. Entonces, ella, ¿qué es lo que va a evaluar? Calidad. Y para evaluar calidad, ¿qué preguntas va a hacer? Esta. ¿Ha cambiado el concepto de calidad? ¿A qué objetivo va vinculado al objetivo de determinar la identidad del concepto? ¿Qué variable o indicador es la que la determina? Aplicabilidad del término al plano educativo. Les puedo mostrar también de administración pública. Ese no lo tengo ahorita a la mano porque ese lo dejaría para la sesión de seguimiento que tendríamos, ¿verdad? Para que ahorita nos concentremos en hacer las fichas técnicas y los instrumentos. Y esta sí ya la analizaríamos en la sesión de seguimiento, si quiere, ya sea la otra semana o el 15, dependiendo cómo les quede su agenda, para ir a detalle de ponerles varios ejemplos, cómo se pueden ir construyendo. Pero aquí pueden ver cómo, por ejemplo, aquí calidad educativa, ese es el otro índice. Va a tener estas preguntas. 1, 2, 3, 4, 5. Y el elemento de estudio o el indicador que va a tener es educación y realidad para ella, ¿verdad? Pero aquí hay uno que tiene contenidos mínimos, otro que es desarrollo cognitivo. A eso es a lo que vamos, ¿verdad? Entonces, esta pregunta que voy a hacer, ¿qué elemento de estudio corresponde? ¿De qué forma lo voy a medir? Entonces, esta pregunta me va a ayudar a entender la educación y la realidad. Esta pregunta me va a ayudar a desarrollo cognitivo. En la ficha solo les estoy pidiendo un análisis general. Es decir, por ejemplo, voy a hacer un análisis de la corrupción en Guatemala. ¿Y sobre qué eje lo voy a hacer? Corrupción económica, corrupción política, corrupción procedimental, corrupción estructural, funcional, dinámica, no sé, todos los tipos de clasificaciones que hay. Y por ejemplo, que voy a hacer una corrupción funcional. Entonces, ¿cuáles van a ser mis indicadores? Voy a ver un proceso, por ejemplo, para la compra de las vacunas, ¿verdad? Voy a analizar el contrato, voy a analizar la aplicación de las vacunas, la forma en que se almacenaron las vacunas, la forma en que se registró el ingreso, que se registró la compra, los convenios que se hicieron, cómo se están guardando, si se están guardando correctamente, no sé, eso tiene que ver, la funcionabilidad tiene que ver con el objetivo general de que la gente se vacune. Que por ejemplo, por mucho que el gobierno ponga esas sus cifras, Guatemala solo tiene el 22% de su población vacunada. Aunque digan que tienen 8 millones de vacunas, es porque, por ejemplo, solo en mí hay 3 vacunas. Y yo conozco algunos que tienen 4. Yo tengo un loco que tiene 5 aquí en Guatemala. Porque se puso las Sputnik y luego pues para viajar se puso las Moderna, luego se puso la Pfizer, él las anda coleccionando todas. Entonces obviamente un sujeto son 5 vacunas. Es que hay 8. Solo el 22% de la población está vacunada. Entonces la funcionabilidad es malísima. Malísima. Porque el punto es, aunque sea vacunar una, a todos. Y no digamos a los niños, ¿no? Que se les acabaron, entonces de que pidan, no les van a cumplir los tiempos. Malísimo, muy mal. De hecho, somos el país menos vacunado en Latinoamérica. Menos. Haití está más vacunado que nosotros. No digamos Venezuela vacunado. O Cuba, que hasta se inventó su vacuna, ¿no? Para bien o para mal.
Ellos inventaron su vacuna y se la aplicaron a todos, incluyendo niños. Punto. Para no divagar. Como les ponía el ejemplo de corrupción, y en este caso el de las vacunas, cuando pensamos en funcionalidad, es que finalmente la población en su totalidad sea vacunada. Para ponerles un caso es paradigmático en el sentido de ejemplo. Álvaro Arzú recibió un reconocimiento de 0 poliomielitis en Guatemala por la Organización Mundial de la Salud, porque durante el gobierno de Cerezo se hizo una campaña para vacunar. Hay unos técnicos, que no sé si todavía existen, espero que sí, en Izabal, que son técnicos en salud rural. Entonces, toda esa formación se hizo para que estos técnicos salieran con su hielerita en mano, como ellos mismos me contaban, porque conozco a varios de ellos. Nuestra formación era, se llega a la comunidad y se vacunan adultos, niños, chuchos y gatos. Lo que haya, vacunamos. Entonces, con ese plan de vacunación que hizo Vinicio Cerezo, 15 años después, Guatemala quedó libre de la polio. Y el premio se lo llevó a Arzú. Pero el punto es como Estado, ¿no? Pensar como Estado, no como gobierno. Si quiero mi medallita ya, ¿no? En 4 años es un poco complejo. Planes y pensar que uno mismo va a recibir su reconocimiento, su medallita. Entonces, eso es una visión funcional. Es decir, vacunemos a todos, aunque yo no me lleve el premio, pero tengo población. Entonces, no es por cantidad en sí mismo, sino porque la gente tenga un servicio. Obvio que lo vamos a medir en cantidad de gente vacunada, pero hay otros procesos que podemos analizar en el camino de tiempos, procedimientos, de lo legal, de los flujogramas, esto que es bien interesante. Bien interesante, que lo desconozco, algún día me gustaría aprender lo que es toda esta planificación territorial de por tantos kilómetros cuadrados. ¿Qué les digo? Por ejemplo, este país tan mal planificado, hay muchos municipios de Sololá que los debería administrar Huehuetenango, porque es más fácil acceder por Huehue que por Sololá mismo, por su país. Entonces, si un estratega nos gobernara, sí debería sentar a los alcaldes y hacer una redistribución territorial para que a la gente se le facilite llegar a los centros donde las puedan atender. Es decir, para la gente que queda en ciertas regiones, que no me acuerdo cómo se llamaba, algo de la laguna se llama, que queda atrás de los volcanes. Es tan complejo su carretera que es más fácil ir a Huehuetenango a hacer cosas, pero como ellos no son de Huehuetenango, no los atiende la MUNI. Tienen que ir a dar la vuelta con todas las montañas y los volcanes para llegar a la alcaldía de Sololá, que les queda completamente desproporcionada, ¿no? Entonces, dándole estos ejemplos, cuando uno tiene variables, elementos de estudio, para ponerles otro ejemplo, como los que tenía, por ejemplo, la doctora Rivera en su tesis de unidad del Ministerio Público, donde evaluó varios elementos. Ella lo veía como, por ejemplo, su clima, ¿verdad? El clima no lo vio en puntos, sino que lo vio en función de qué ejes, qué elementos debía contener su instrumento de clima para poder recolectar el sentir de su unidad. Y a partir de eso tomar decisiones de qué cambios hacer. Entonces, lo que hay que pensar es precisamente esto. Cuando uno dice que va a medir la certificación, que es lo que ella dice que va a medir, lo primero que va a hablar es calidad. ¿Podría haber otro? Y haber otro. Lo institucional. Si ven, el primero es calidad en general.
Y el siguiente es calidad educativa. Y el siguiente es gestión institucional. El siguiente es gestión de calidad. Y esos son sus 4. Y luego, ya aquí coloca los ítems de las preguntas que va a hacer y el experto evalúa claridad, pertinencia y relación. Y tiene un espacio para hacer comentarios, ¿no? Y lo mismo por acá, ¿verdad? Que esta es una que hizo para estudiantes, calidad educativa, gestión institucional, gestión de calidad. Después hizo una que es tabla de clasificación de observación e ítem, que es la de los estudiantes. Ya, esos son los, para ponerles el ejemplo de lo que toca de aquí a un mes, ¿verdad? Entonces, para enseñarles la ficha, que esa yo se las envié en el ejemplo de la ficha. Entonces, si van teniendo dudas, lo podemos ir haciendo juntos, pero ya sería un instrumento con cada uno, ¿verdad? Para no cada uno de ustedes, sino que ir trabajando específicamente. Esta que yo les mandé como ejemplo tiene la peculiaridad de tener todo. No, todas tienen todo. Ese solo es un ejemplo. Entonces tenemos, no, hombre, esto es de pensamiento creativo. Es un test, pero puede ser un cuestionario, puede ser una entrevista, puede ser una hoja de observación, puede ser una lista de chequeo, ¿verdad? Todos aquellos instrumentos que existen. El objetivo que persigue este instrumento, porque cada instrumento va a tener su objetivo, es decir, ¿para qué lo hicieron? ¿No? Pues para evaluar la calidad de tal cosa, ¿no? ¿Quién lo hizo? Ustedes. Si es adaptación o no. Este no es necesario. Este está aquí porque sí es una adaptación de otro test, ¿verdad? Pero esto no es necesario. ¿Qué tipo de administración es? Individual. ¿Qué duración tiene? 15. Sujeto de aplicación, estudiantes de tal ciclo. Técnica de observación y test. Luego aquí viene la puntuación porque esta tiene puntuación. Luego las dimensiones. Estos son los indicadores, ¿verdad? Originalidad. ¿Qué indicadores? Propone ideas nuevas, utiliza palabras en el entorno. ¿Qué son estas? Las preguntas. Como por dónde va a ir la originalidad. ¿Cómo voy a medir originalidad? A través de estas preguntas. ¿Cómo voy a medir fluidez? A través de estas preguntas. ¿Cómo voy a medir flexibilidad? A través de estas preguntas. ¿Cómo voy a medir organización? A través de estas preguntas. El indicador son las preguntas. Y este es su dimensión. O su elemento de estudio. O su eje. Es decir, no hay una sola palabra para identificarlos. Su elemento de estudio es como su gran tema que contiene todo lo demás. Y este se va a subdividir en estas dimensiones, ¿verdad? En qué quieren evaluar de ese tema en las preguntas. Que si quieren evaluar fluidez, que si quieren evaluar calidad, que si quieren evaluar organización, que si quieren evaluar sistematización, no sé. Eso ya es de que ustedes vayan viendo qué dimensiones de su gran elemento de estudio ustedes quieren abordar en sus instrumentos. Y aquí lo que van a ir poniendo son las preguntas que le corresponden a cada dimensión. Aquí hay el instrumento que se utiliza una lica. Y ya, aquí vienen las respuestas. Hay otras formas. Sí. Si necesitan más ejemplos, les puedo buscar, ¿verdad? Pero la idea no es ahorita saturarlos de ejemplos. Este solo es uno. Y si ve lo que yo les pido de
tarea es aún más chiquito, porque lo que les pido en la tarea son solo 4 cositas. Ahorita se las repito. No, para que le miren. Solo. Entonces tenemos voy a ver las actividades. Aquí están los instrumentos y en la ficha técnica lo que les pido es el nombre del instrumento, cuestionario para trabajadores, entrevista para jefes. Autor ustedes. Son facilísimas, ¿no? Referencia. Este, tal vez la palabra no es la más chilera, es el objetivo. ¿Para qué lo están haciendo? ¿Cuál es la razón de que existe ese instrumento? Correspondencia es su correo electrónico, porque siempre hay que poner un correo para preguntas, ¿no? Y luego características, tipo de instrumento, cuestionario, tipo de administración, colectiva o individual o virtual o presencial, por bloques, de campo o por encuesta en las esquinas, no sé, eso son toda la diversidad de formas que hay para aplicarla, ¿no? Población, para tantos jefes, ¿no? Yo más o menos espero tener una muestra de 5 ministros o 5 ex ministros, ¿no? 5 ex funcionarios. Número de ítems va a tener 10 preguntas. Tiempo de administración, espero yo que media hora. ¿Y en qué área la quiero o en qué área corresponde? Ese es su indicador. Donde ustedes ponen, pues, lo que voy a evaluar es de este mi gran tema que es corrupción, voy a evaluar su funcionalidad. Es bien chiquito. Pero si pueden utilizar la guía que les di como ejemplo e ir colocando todo lo que puedan para llenarla, eso les va a servir luego para hacer el instrumento este grandote que ya les enseñé de validez y confiabilidad. Pero con que tengan esto primerito, estos primeros referentes en sus fichas técnicas, pues yo me doy por satisfecho. Entonces, no sé, si alguno de estos se les complica, me preguntan. Mire, yo voy a hacer un cuestionario, se lo voy a pasar a estos, pero no estoy seguro cómo colocar el resto de cosas, ¿no? Entonces lo platicamos y lo vamos llenando. No hay problema. No, pero no es un ejercicio que nos dé tiempo a hacerlo ahora, ¿verdad? Entonces, ahorita les cuento solo como el formato general y en la medida de sus necesidades y sus inquietudes, pues ya vamos haciendo tiempo para ir llenando las fichas y los instrumentos y el formato de validez y confiabilidad. Y de todos modos, la idea es, a ver, hoy es 18 de abril. Si dejamos 2 semanas de por medio, nos estaríamos viendo el 2 de mayo. Regularmente nos vemos miércoles, me acuerdo yo, que sería 4 de mayo. De hecho, se los agradecería porque entonces es mi cumpleaños. Entonces no sé si va a haber algo o no va a haber algo. Pero para dejarlo, si les queda bien, porque no sé cuándo les va a dar el doctor Ruano sus clases. Pero recuerdo que los miércoles me habían dicho que les quedaba bien. Entonces, si quieren, agendamos miércoles 4 a las 7 de la noche para que ahí ya les profundizo la ficha, ya podemos ir viendo diferentes ejemplos. La guía de validez y confiabilidad. Y si necesitan más ejemplos de fichas o de instrumentos, ahí voy a tener otros. Recuerden, ahorita me entregan lo que tienen de lo que elaboraron en este mes que estuvimos despacio. No tiene que ser ya completo, puede ser un borrador, puede ser un esbozo de lo que lleven. Y ya tenemos un mes
para seguir trabajando sus instrumentos e irlos pasando al formato de validez y confiabilidad, ¿verdad? Entonces, no tienen que ser ya, ay, ya los tienen listos, así que, pues, que ya los tengan listos, que alegren. Pero para quienes todavía están en la elaboración de sus instrumentos o de las fichas, podemos igual agendar una reunión, ¿verdad? Con los que tengan dudas o con cada uno para ir viendo sus fichas. Y ya en la sesión de seguimiento ya damos las líneas generales de el instrumento de validez y confiabilidad para que así lo tengamos listo para la quincena de mayo o lo más avanzado posible, ¿verdad? ¿Para qué? En ese mismo tiempo busquen 3 expertos. Mi recomendación para que de una vez los vayan pensando es que se platiquen entre ustedes, ¿verdad? Si ya sea se conozcan o no, como siempre. Sus compañeros, recuerden, todos en este nivel tienen al menos una maestría. Seguro que hay que decir más. Entonces, ustedes ya son expertos. Y lo que necesita para expertos es tener conocimiento de un área específica. Y ahorita ya todos están en el doctorado, todos ya son doctorandos por el hecho de estar ahí. Entonces, su opinión ya es válida. Y por lo tanto, con su opinión pueden ayudar a sus compañeros. Y eso va a ser mutuo, porque se colaborarían entre todos a validar sus instrumentos para que tengan al menos 3. ¿Verdad? Sí, por ejemplo, pueden llegar a tener un compañero, 2 compañeros y un tercero externo. Está bien también. Si quieren sus 3 externos, pues también está bien, ¿no? Eso ya es dependiendo sus posibilidades e intereses de cómo poder abordar su tema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos tocaría. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profesor, muchas gracias. Todo está claro, doctor, gracias. Sí. Bueno, me alegra. Y si entran empático, me Sí, avisan. doctor, ¿verdad? gracias. Estamos ahí una terapia de abordaje. ¿Cómo se llamaba esa crisis? Pero de veras, si tienen alguna duda, alguna inquietud, están con, como dirían los gringos, stock. Es la palabra muy simpática. Tenemos traducción, pero no es tan bonita, ¿no? Estamos trabados, diría uno. Estancados. Estancado sería la otra, pero yo sé que los chicos dicen, me quedé trabado. Stuck, así, estancados. Eso es más bonita. Pero sí, cuando alguien dice stuck, yo solo pienso que sí. Que trabado. Revisa, ¿verdad? Con mucho gusto revisamos los documentos. Entonces, ahorita que terminemos la sesión, yo les envío al chat de la tesis el material para que lo puedan leer y quienes quieran imprimirlo, imprimirlo. Para el domingo, recuerden, lo que se necesita es las fichas y los instrumentos, como los tengan. Y después, el 4 de mayo, nos juntaríamos para ver, darle seguimiento a la ficha a la guía, perdón, de validez y confiabilidad. Y para las dudas que tengan de lo que venga en el camino. Y pues a quienes se vayan a animar a solicitar su defensa de tema, ya es el momento, ¿verdad? Y es recomendable que en la medida de lo posible se animen a hacerlo. Les vuelvo a enfatizar, es un trámite administrativo. Es más de quitarse el miedo y lanzarse al agua como persona, ¿verdad? Y ya en el agua uno chapotea, aunque sea de perrito, ¿no? De pasazo en pasazo va saliendo de la piscina. Y les da su respaldo, les dan su carta de aprobación de tema y con eso ustedes ya tienen un documento de la facultad de que su tema está autorizado. Eso es como para el desarrollo de los siguientes pasos que vamos a dar, ¿verdad? Hay quienes esperan más tiempo, está
está bien. Cuando ustedes se sientan, cuando ustedes crean que están listos, pues me cuentan, ¿verdad? Tampoco es... pero cada quien tiene su tiempo. Entonces, cualquier cosa que necesiten, ya saben que me tienen a sus órdenes y nos estaríamos viendo si les queda bien el 4, miércoles 4 de mayo a las 7 de la noche. Doctor, ¿Sí? ese día dijo usted que era su cumpleaños. Si quiere, El lo 2. hacemos otro día. Ah, el 2 Mi es su cumpleaños es el cumpleaños. 2, por eso les decía ya que Ah, ok. miércoles 4 me queda bien. Ok, entonces el 4. Entonces nos estaremos viendo el 4 de mayo por cualquier cosa ya. Como grupo les vuelvo a mandar la invitación como hoy y la grabación de la sesión de hoy se las estaría enviando en un ratito cuando se suba a la nube, ¿verdad? Para que necesito revisarla. Y cualquier duda estoy a sus órdenes, ¿verdad? Qué gusto verlos. Y que Gracias, tengan una doctor, muy feliz noche. amable. Siempre a sus órdenes. Que descansen. Muchas Feliz noche. gracias, doctor. Muchas Buenas gracias, doctor. noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Que Gracias, estén muy buenas bien. noches. Feliz noche. Doctor, Qué gusto. Feliz noche. Gusto verlas. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Qué gusto verla. Feliz noche. Feliz noche. Que estén muy Bendiciones a bien. todos. Gracias, igual. Buenas noches, diga. Feliz noche. Que estén muy bien. Qué gusto. Saludos. Buenas noches. Ay, ahí está César. Sí. Hola. Buenas noches, diga. Buenas noches. Que Es su fiel alumna. Qué bueno. Mire, Ya ya. es doctor. Doctorándose, 2 doctoras. Es mini doctorando. La doctorita. Hola. Y es periquito también. Eso está bueno. Feliz noche, Feliz doctor. noche, qué gusto, Cuídese. saludos. Hay que celebrar su cumpleaños. Pues sí, sí se fue. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.